En una gélida noche de invierno, una anciana abrió la puerta y encontró a 2 cachorros temblando afuera. Con gran corazón, los acogió y los envolvió en mantas, sin imaginar lo que estaba a punto de ocurrir. Por la mañana, su tranquila cabaña en el bosque estaba rodeada. Coches de policía con luces intermitentes, oficiales gritando órdenes. Los aldeanos susurraban: ¿por qué vino la policía? ¿Qué trajeron esos perros? La verdad dejaría a todo el pueblo conmocionado, y su vida cambió para siempre. Quédense con nosotros hasta el final porque no creerán lo que realmente sucedió dentro de esa cabaña. Antes de empezar, asegúrense de darle a me gusta, compartir y suscribirse. Y me encanta ver lo lejos que llegan estas historias. Cuéntenme en los comentarios desde dónde las ven. La nieve caía en suaves e interminables olas sobre el pinar, amortiguando cada sonido. En lo profundo del bosque se alzaba una pequeña cabaña de troncos, con humo saliendo perezosamente de su chimenea de piedra. Dentro, Marta, de 80 años, ajustaba el último trozo de leña y cepillaba la ceniza de su desteñido suéter de lana. Había vivido allí sola durante casi 2 décadas, desde la muerte de su esposo. La vida era tranquila, a veces demasiado tranquila, pero ella la prefería así. El mundo más allá de los árboles se sentía ajetreado y duro. Aquí encontró paz en el crepitar del fuego y el ritmo constante de su propia respiración. Afuera, la noche caía rápidamente. El termómetro clavado en el porche marcaba temperaturas muy por debajo del punto de congelación, y el aullido sordo del viento se colaba por las grietas de las viejas paredes de madera. Marta dio un sorbo a su té y se echó una manta gruesa sobre las rodillas. Pensó en la poca gente que llegaba tan lejos en invierno. Un vecino podía pasar una vez a la semana con la compra, pero sobre todo el bosque y el cielo eran su única compañía. No le temía a la soledad. De hecho, solía decir en voz alta a la habitación vacía: el silencio es música en sí misma. Aún así, un pequeño dolor a veces se agitaba en su pecho al mirar la mecedora frente a la suya. Permanecía vacía año tras año, un silencioso recordatorio de recuerdos ya desaparecidos. Esta noche se sentía más fría de lo habitual, y una inquietud le punzaba el corazón. Volvió a atizar el fuego, escuchando el silbido y el crujido de la madera. El reloj marcaba el tic-tac constante sobre la repisa, marcando otra noche de invierno cualquiera, hasta que algo débil e inesperado interrumpió ese silencio. Un sonido tan suave que casi creyó imaginarlo, un gemido lejano transportado por el viento gélido. Marta hizo una pausa a medio sorbo. El borde de su taza de té temblaba contra sus labios. El débil sonido volvió a sonar, agudo y entrecortado, como un pequeño grito arrastrado por el viento racheado. Al principio se preguntó si el viejo pino de afuera gemía bajo el peso de la nieve. Pero este ruido contenía una urgencia, una súplica que le conmovió el corazón. Dejó la taza y inclinó la cabeza, dejando que el crepitar del fuego se desvaneciera en el fondo. Allí estaba una vez más, un suave gemido, luego un segundo que se superponía como ecos de angustia. Su primer instinto fue la cautela. Animales salvajes a veces vagaban por estos bosques, zorros, mapaches, incluso algún que otro coyote. Sin embargo, algo en el sonido se sentía diferente, demasiado desesperado, demasiado frío. Envolviéndose el grueso chal sobre el hombro, tomó la linterna que siempre esperaba cerca de la puerta. El pomo de metal estaba helado contra su palma. Al abrir la puerta, una ráfaga de aire gélido entró a toda velocidad, arrebatando el calor de la habitación y llenándole los pulmones con una intensa sensación invernal. La luz de la luna se derramaba sobre el porche y la nieve circundante, tiñendo cada ventisca de plata. Al principio, solo vio oscuridad entre los árboles. Entonces, un leve movimiento captó su atención cerca del borde de los escalones. 2 pequeñas figuras se acurrucaban juntas, temblando con tanta fuerza que parecían estremecerse como hojas al viento. Marta entrecerró los ojos y bajó la linterna. Unos ojos diminutos reflejaron la luz hacia ella, abiertos, asustados y suplicantes. Al acercarse, las figuras se hicieron más nítidas. 2 cachorros,
con el pelaje cubierto de nieve y las patas medio hundidas en la capa helada. Apenas parecían tener la edad suficiente para estar lejos de su madre. El más pequeño gimió de nuevo. Un sonido tenue que casi se perdió en el viento arremolinado. El cachorro más grande se apretó contra su hermano como para protegerlo. Una oleada de compasión inundó el pecho de Marta. Allí afuera, en una noche como esta, no durarían mucho. Aún así, las preguntas la asaltaban. ¿Dónde está su madre? ¿Cómo llegaron aquí? El bosque se extendía silencioso y vacío por kilómetros. Fueran cuales fueran las respuestas, la urgencia de esos pequeños llantos no dejaba lugar a dudas. La respiración de Marta formaba pequeñas nubes mientras se agachaba junto a los temblorosos cachorros. Su pelaje estaba húmedo por la nieve derretida, y ella podía sentir el frío que emanaba de sus diminutos cuerpos. El cachorro más grande levantó la cabeza y la miró a los ojos como si suplicara ayuda. Esa simple mirada le partió el corazón a la anciana. Extendió una mano enguantada, moviéndose lentamente para no asustarlos. «Están bien pequeños», susurró, con voz suave contra el viento aullante. «Ya están a salvo». El cachorro más pequeño dudó, moviendo las orejas con cada crujido del bosque. Pero el más grande avanzó lentamente, con el hocico tembloroso, y se apretó contra su mano. Esa tierna confianza lo decidió todo. Marta abrió los brazos bajo ambos cachorros, sorprendida de lo ligeros que eran. Sus cuerpos se estremecieron violentamente, y sintió sus pequeños corazones latir con fuerza contra sus palmas. Sin pensarlo 2 veces, se levantó y regresó a la cabaña, protegiéndolos con su chal del viento cortante. Dentro, el calor del fuego los envolvió como una manta. Colocó a los cachorros sobre una gruesa alfombra cerca de la chimenea y cerró la puerta rápidamente. El repentino contraste los hizo parpadear y entrecerrar los ojos, pero no se resistieron. En cambio, se desplomaron uno contra el otro, todavía temblando, pero ya no solo de miedo. El agotamiento se apoderaba de ellos. Marta cogió una colcha vieja de la mecedora y la arropó alrededor de sus pequeños cuerpos, doblando las esquinas como antes hacía con sus nietos. Su mente bullía de preocupaciones prácticas. Necesitarían comida, leche caliente, tal vez una caja para una cama. Pero más fuerte que esos pensamientos, una inesperada oleada de ternura la invadió. Hacía años que algo tan pequeño e indefenso dependía de ella. Un propósito silencioso llenó la habitación, derritiendo una soledad que había aceptado hacía tiempo. Mientras calentaba leche en la estufa, los cachorros comenzaron a relajarse, meneando sus colitas con cautela. Marta sonrió, sintiendo que el peso de la fría noche se le quitaba del corazón. No tenía ni idea de a quién pertenecían, ni cómo habían encontrado su remota cabaña. Todo lo que sabía era simple e innegable. No podía rechazarlos. Esa noche, estas 2 almas perdidas habían encontrado un hogar. La cabaña pronto brilló con una suave calidez, y el crepitar constante del fuego se fundió con el tierno tamaño de los cachorros. Marta vertió la leche tibia en un tazón poco profundo y lo colocó con cuidado en el suelo. Al principio, los cachorros solo olfatearon, inseguros de este nuevo lugar. Pero el hambre los venció. Sumergieron sus diminutas narices y empezaron a reír con ganas, moviendo la cola con cada trago. A Marta se le escapó una risita silenciosa. El sonido la sorprendió. Hacía tanto tiempo que no reía a carcajadas. Cuando el cuenco estuvo vacío, les limpió las caritas con una esquina de la colcha y se sentó con las piernas cruzadas a su lado. Un cachorro se subió a su regazo, sus garras se clavaron en la tela de su suéter, mientras que el otro se acurrucó contra su costado. Sus temblores habían disminuido, reemplazados por una calidez lenta y confiada. Les acarició las suaves orejas, maravillándose del ritmo de su respiración. «Ustedes 2 surgieron de la nada», murmuró. «Pero tal vez estaban destinados a hacerlo». Afuera, la tormenta arreciaba. El viento sacudía las contraventanas y la nieve apretaba con fuerza las ventanas. Pero dentro de la cabaña se instaló un silencio diferente, lleno de calma y compañía. Por primera vez en años, Marta no sintió el vasto vacío del bosque que la rodeaba. Se sentía necesitada.
A medida que avanzaba la noche, los cachorros seguían cada uno de sus movimientos. Cuando se levantó para echar leña al fuego, la acariciaron. Cuando por fin se acomodó en su mecedora, se acurrucaron a sus pies, respirando en perfecta sincronía con el crujido de la mecedora. Susurró una breve oración de agradecimiento, con la mirada ablandada. A medianoche, el fuego se apagó hasta convertirse en brasas brillantes. Los cachorros yacían envueltos en la colcha, cálidos y seguros, con sus patitas retorciéndose mientras soñaban. Marta se acomodó en su manta y cerró los ojos con un suspiro de satisfacción. No podía saber que fuera del bosque se escondían secretos, ni que la tranquilidad de esta noche se rompería con el amanecer. Por ahora, en el suave latido de la cabaña, una anciana y dos vidas rescatadas dormían como si siempre hubieran estado juntas. La primera luz pálida de la mañana se filtraba por las ventanas esmeriladas, tiñendo las paredes de la cabaña de un gris suave. Marta se despertó al oír un suave rasguño. Por un momento pensó que eran las viejas vigas asentándose con el frío. Pero entonces oyó un murmullo sordo. Los cachorros ya estaban despiertos, con la cola tiesa y las orejas erguidas. En lugar de estirarse soñolientos, como esperaba, se movían con pasos rápidos e inquietos por el suelo de madera. «Tranquilos, pequeños», dijo en voz baja, ajustándose la manta a los hombros. Pero no se tranquilizaron. El cachorro más grande se acercó a la puerta, olfateando con fuerza la rendija. El más pequeño dio vueltas alrededor de la alfombra, emitiendo ladridos cortos y urgentes que resonaban de forma extraña en la silenciosa habitación. Marta frunció el ceño. Toda la noche habían estado tranquilos. Ahora estaban alerta, casi agitados. Se levantó y miró por la ventana. Afuera, el bosque yacía en silencio bajo un denso manto de nieve. Ininterrumpido, salvo por tenues huellas de animales entre los árboles. Ningún movimiento, ninguna visita. Sin embargo, el hocico del cachorro se movía con furia, como si percibiera un olor invisible para ella. Iban de puerta en puerta, gimiendo y arañando la madera, con las colas rígidas. Algo los asustó ahí fuera, murmuró, arrodillándose para calmarlos. Pero cuando alargó la mano para acariciar el lomo del cachorro más grande, éste se tensó y emitió un suave gruñido. No a ella, sino a algo más allá de las paredes. El sonido era bajo y vibrante, una advertencia que le puso la piel de gallina. Una leve inquietud se apoderó de Marta. Comprobó el pestillo de la puerta y escuchó. El bosque permanecía en silencio, pero los cachorros no creían en el silencio. Se apiñaban, con la mirada fija en la ventana, como esperando que algo o alguien apareciera. Echó leña al fuego, intentando apaciguar el frío que no provenía solo del frío. La noche anterior había sido de consuelo y rescate. Esta mañana, una tensión invisible llenaba la cabaña, transmitida por los instintos de dos pequeñas criaturas que parecían saber más que ella sobre lo que aguardaba en el bosque nevado. El día transcurrió en una tenue neblina. Al anochecer, el mundo fuera de la cabaña de Marta parecía un océano blanco. Ventisqueros interminables, sin huellas, sin señales de vida. Sin embargo, los cachorros nunca se relajaron del todo. Cenaron, pero no dejaban de mirar hacia la puerta, moviendo las orejas al oír cada crujido de los árboles. Su inquietud oprimía a Marta como un peso silencioso que no podía explicar. Al anochecer, la tormenta se había calmado, dejando una quietud frágil que se sentía más cortante que el viento. Marta se acomodó en su mecedora, con un libro en el regazo, pero sus ojos se desviaban hacia la ventana. Los cachorros dormitaban a ratos en la alfombra, sobresaltándose ante sonidos que ella no oía. El tic-tac del reloj era el único ritmo constante hasta que dejó de serlo. Un golpe sordo y repentino rompió el silencio. No fue el hundimiento de la madera ni el crujido del hielo. Fue un golpe intencionado. Un golpe. 3 lentos e inconfundibles golpes contra la puerta principal. Marta contuvo la respiración. Poca gente visitaba en invierno, y nadie llegaba sin avisar al anochecer. Los cachorros se pusieron de pie de un salto.
ladrando con fuertes ladridos que resonaban por toda la pequeña cabaña. Se les erizó el pelo, sus diminutos cuerpos se erizaron de alarma. Con el corazón latiéndole con fuerza, Marta dejó el libro a un lado y se puso de pie. «¿Quién anda ahí?», preguntó, con voz más firme de lo que sentía. No hubo respuesta, solo el leve susurro del viento deslizándose entre los árboles. Tomó la linterna y se acercó. De nuevo, 3 golpes acompasados, cada uno de los cuales hizo temblar el marco de madera. A través del cristal esmerilado, solo vio sombras de pinos y la luz de la luna. Ni silueta, ni huellas en la nieve fresca. Los cachorros gruñeron bajo, con la mirada fija en la puerta como si percibieran algo que ella no podía percibir. Marta dudó, con la mano en el pestillo. El instinto le decía que se quedara quieta, que esperara, pero otra voz le pedía precaución. ¿Y si alguien necesita ayuda? El bosque podía ser cruel en noches como esta. Dividida entre el miedo y la compasión, finalmente susurró: «Esta noche no». Y retrocedió, cerrando el cerrojo con firmeza. Los golpes cesaron, dejando tras sí un silencio tan profundo que rugía en sus oídos. Pero los cachorros permanecieron tensos mucho tiempo después, mirando la puerta como si la noche misma contuviera la respiración. Lo primero que Marta notó fue la luz, más brillante de lo habitual, que se reflejaba en las paredes como fuego. Por una fracción de segundo, temió que la cabaña se hubiera incendiado. Entonces llegó el sonido, un agudo sonido mecánico que rompió la quietud del amanecer. Los cachorros ladraron como locos, corriendo hacia la ventana. Marta se quitó la manta y corrió tras ellos, con el corazón latiéndole con fuerza. Afuera, el mundo que había permanecido en silencio apenas unas horas antes, ahora resplandecía con movimiento. Luces rojas y azules latían contra la nieve, pintando los pinos con destellos inquietantes. Al menos 4 vehículos policiales se alineaban en el estrecho sendero que conducía a su cabaña, con las ruedas medio enterradas en la nieve recién caída. Agentes con ropa de invierno pesada se desplegaron por el patio, con voces entrecortadas y urgentes. Por un instante, Marta se quedó mirando fijamente. Llevaba 20 años viviendo en este bosque sin que ningún vecino se quejara. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esto? Los cachorros se apretaban contra la puerta, con la cola tiesa, ladrando a las figuras que se movían afuera. Un agente levantó un megáfono. Su voz se oía por encima del crujido de las botas. «Señora, aquí la oficina del sheriff del condado. Por favor, quédese dentro y salga despacio cuando se le indique». Se le aceleró el pulso. «Quédese dentro». La frase parecía una orden dirigida a alguien peligroso. La mente de Marta daba vueltas. Había ocurrido un accidente cerca, un fugitivo a la fuga. Miró hacia la puerta que había cerrado con doble llave tras los misteriosos golpes de la noche anterior. Un escalofrío le recorrió la espalda. Otro oficial se acercó, señalando hacia las ventanas, con la mano cerca de la pistolera. La nieve salpicaba bajo sus botas mientras gritaba: «Señora, por favor, acérquese. Necesitamos hablar con usted de inmediato». Los cachorros ladraron aún más fuerte, dando vueltas frenéticas como si confirmaran que el peligro que presentían en la noche había llegado con la mañana. Marta respiró temblorosamente. Sus dedos se cernían sobre el pestillo. La vida tranquila que había apreciado durante décadas había desaparecido, reemplazada por luces intermitentes, voces apremiantes y un misterio que había llegado con el frío. Lo que sea que aguardara tras aquella puerta, estaba a punto de cambiarlo todo. Las manos de Marta temblaban al abrir la puerta. El aire frío entró como una ola en cuanto la entreabrió. Los cachorros corrieron a su lado, gruñendo bajo, pero negándose a retroceder. Afuera, varios oficiales formaban un semicírculo apretado, con el aliento nublado en la gélida mañana. El más cercano, un hombre alto con un abrigo oscuro y una placa reluciente en el pecho, levantó una mano enguantada en un gesto tranquilizador. «Señora, por favor, salga donde podamos verla», dijo con firmeza, aunque con cierta amabilidad. «Está a salvo, pero necesitamos hablar». «¿A salvo?».
La palabra resonó extrañamente. El corazón de Marta latía con fuerza contra sus costillas. No tenía nada que ocultar, vivía sola, pagaba sus impuestos, y no había hablado con nadie más que con el abusador en toda la semana. Aún así, ver tantos uniformes en su tranquila propiedad le parecía irreal, como entrar en la pesadilla de otra persona. ¿Qué? ¿De qué se trata esto?, preguntó con voz apenas susurrante. ¿Por qué estás aquí? El oficial intercambió una mirada con su compañera, una mujer más joven que observaba el árbol con ojos atentos. Te lo explicaremos todo enseguida, dijo. Primero necesitamos confirmar que todos dentro estén bien. ¿Estás sola?, preguntó Marta dudó. La pregunta la puso nerviosa. Soy solo yo, dijo finalmente. Y 2 cachorros que encontré anoche. Al mencionar al perro, varios agentes se pusieron rígidos. Uno se llevó una radio a la boca y habló rápidamente. La mirada de la joven se agudizó al acercarse, arrodillándose ligeramente para observar a los cachorros que se apretaban protectoramente contra las piernas de Marta. Su repentina alerta agravó la inquietud de Marta. Señora, continuó el alto oficial con cautela, ¿vino alguien más a su puerta durante la noche? ¿Oyó o vio algo inusual? Un destello de memoria interrumpió los deliberados golpes de medianoche. Se quedó sin aliento. No se lo había dicho a nadie. Había alguien, admitió lentamente, pero cuando llamé, nadie respondió. El oficial apretó la mandíbula. Las radios crepitaban a su alrededor, transmitiendo voces y números codificados. Lo que hubiera sucedido en el bosque no había sido casualidad. Y ahora Marta se encontraba en el centro de algo mucho más grande que una noche tranquila y 2 perros perdidos. El frío atravesó el suéter de Marta al salir de lleno al porche. Los 2 cachorros se apiñaron en sus tobillos, ladrando a los desconocidos. Un oficial le indicó con suavidad que los mantuviera cerca. Señora, dijo, su aliento visible en el aire gélido. Necesitamos que responda unas preguntas urgentes. Su tono era tan pesado que le apretó el nudo en el pecho. Marta se aferró al marco de la puerta. No entiendo. Vivo sola. No he hecho nada malo. Su voz tembló, arrastrada por el viento. El oficial alto de abrigo oscuro dio un paso al frente con cautela. No decimos que lo hicieras, pero algo ocurrió cerca anoche. Alrededor de la medianoche, ocurrió un incidente grave no muy lejos de aquí. Tenemos motivos para creer que alguien pudo haber pasado por aquí, posiblemente incluso se acercó a tu camarote. El corazón le latía con fuerza al recordar esos 3 golpes lentos y deliberados. Los perros lo sabían. Habían presentido algo que ella no podía. ¿Oyó algo inusual?, insistió otro agente, recorriendo con la mirada cada rincón de su pequeño porche. Voces, vehículos, pasos. Marta tragó saliva con dificultad y solo tocó 3 veces. Grité, pero nadie respondió. Cuando miré, no vi a nadie. La agente más joven intercambió una mirada penetrante con su compañera. Señora, cuando dice que nadie, ¿está segura de que hay sombras o movimiento? No, dijo Marta con voz más firme. Solo oscuridad y nieve. Las radios de sus cinturones crepitaron con una ráfaga de estática y palabras entrecortadas. Prueba localizada. Posibles huellas que apuntan al oeste. Proceda con precaución. La postura del agente se tensó al instante. Uno de ellos se agachó para observar a los cachorros. ¿Y estos perros? ¿Cómo llegaron hasta ti? Marta explicó cómo los encontró temblando en su porche. Cómo parecían casi desesperados por entrar. Mientras hablaba, se dio cuenta de lo extraño que sonaba. 2 cachorros abandonados, un golpe a medianoche y ahora agentes armados en su puerta. El agente a cargo asintió lentamente, con la mandíbula apretada. Señora, es posible que esos animales no sean solo callejeros. Puede que hayan seguido a alguien o algo hasta aquí. Necesitamos saber todo lo que hicieron y a dónde fueron dentro de su casa. Las palabras golpearon a Marta como una repentina ráfaga de viento helado, no solo a los perros callejeros.
Miró a los cachorros, que ahora estaban sentados uno al lado del otro, con sus diminutos pechos subiendo y bajando a un ritmo nervioso. La miraban con ojos confiados, pero sus oídos se movían con agudeza ante cualquier sonido del bosque, como si todavía estuvieran de servicio. La radio del oficial alto volvió a sonar. Se oyó una voz firme. «Sheriff, encontramos algo en el sendero norte, rastros de sangre y huellas humanas frescas, que conducen directamente a la cabaña». Todos los agentes que rodeaban a Marta se pusieron rígidos. La mano del agente se acercó instintivamente a su arma. Marta sintió un vuelco en el estómago. «Sangre», susurró, apenas con la respiración. El sheriff asintió con gravedad. «Señora, tenemos motivos para creer que estos perros pudieron haber presenciado un crimen violento anoche. Es posible que alguien herido intentara refugiarse aquí o esconder algo cerca». El cachorro más joven soltó un ladrido agudo, como para enfatizar sus palabras, y luego trotó hacia la barandilla del porche, moviendo el hocico con furia. El cachorro más grande lo siguió, arañando una esquina de la terraza. Marta parpadeó confundida. Ese lugar parecía completamente normal. Solo nieve y madera vieja. Un agente se agachó para inspeccionar dónde arañaba el cachorro. Apartó una capa de nieve y frunció el ceño. «Sheriff», gritó con voz tensa. «Tiene que ver esto». El grupo se reunió mientras él sacaba un pequeño objeto oscuro de debajo de la tabla suelta. Una tira de tela rasgada y teñida de un rojo intenso. Marta se quedó sin aliento. Los cachorros empezaron a gemir, dando vueltas por el lugar como instando a todos a mirar más a fondo. El rostro del sheriff se endureció. «Esto no es solo un rescate de perros callejeros», dijo en voz baja. «Alguien sangró aquí, y no hace mucho». Se enderezó, observando el árbol. «Cierren esta zona, que nadie entre ni salga hasta que lleguen los forenses». A Marta le flaquearon las rodillas. Se agarró a la barandilla del porche para estabilizarse. El frío de la mañana no era nada comparado con el frío que se instalaba en su pecho. Había acogido a estas criaturas por simple compasión. Ahora parecía que llevaban consigo el rastro de un crimen, un rastro que terminaba en su puerta. El cachorro más pequeño soltó un último ladrido agudo y la miró, con un brillo casi humano en los ojos, como para decirle que el misterio no había terminado. Marta se estremeció. El mundo tranquilo que conocía se había desvanecido, reemplazado por un oscuro enigma que sus inesperados invitados habían arrastrado de la noche a la cruda luz del día. El sheriff bajó la radio y se volvió hacia Martha, con una mirada penetrante, pero no cruel. «Señora», dijo con firmeza, «necesito que piense con cuidado». «¿Se acercó algún extraño a tu cabaña en los últimos 2 días? ¿Incluso antes de anoche?» Martha negó con la cabeza, intentando recordar cada detalle de la tranquila semana. «Nadie», dijo finalmente. «Rara vez recibo visitas en invierno. Solo viene el más asqueroso, y eso fue hace 3 días». Su mente repasó el recuerdo de los golpes a medianoche. «Excepto esos golpes», añadió en voz baja, «nunca vi quién era». La agente se agachó junto al lugar donde se había encontrado la tela, examinando la nieve removida. «Sheriff, mire esto», gritó. Bajo la capa superior de polvo yacía una leve huella, más grande que cualquier huella animal, pero extrañamente escalonada. Cepilló con cuidado hasta que la forma se distinguió. La suela de una bota pesada medio manchada de sangre. El sheriff apretó la mandíbula. Eso coincide con la descripción del despacho. «Hemos estado rastreando a un sospechoso que huyó de un robo violento en el pueblo anoche. Estaba herido, armado, y fue visto por última vez dirigiéndose a este bosque». Se giró hacia Marta, en voz baja, pero urgente. «Señora, puede que esos cachorros lo hayan seguido, o que los haya abandonado. De cualquier manera, podrían ser nuestra mejor pista». Marta parpadeó, atónita. «¿Crees que los perros estaban con él?» «Es posible», respondió el agente. «A veces, los delincuentes usan animales para despistar a los rastreadores. O los perros podrían haberse escapado y nos trajeron directamente aquí.
De cualquier manera, saben algo que nosotros desconocemos. Como si hubiera recibido una señal. El cachorro más grande trotó hacia los escalones del porche, con el hocico pegado a las tablas heladas. Emitió un ladrido breve y autoritario. Y luego se adentró unos metros en el patio antes de mirar atrás. El cachorro más pequeño lo siguió con la cola tiesa. «Están rastreando», murmuró el sheriff, con un destello de reconocimiento en los ojos. «Nos están indicando el sendero», indicó a su equipo. «Sigue su ejemplo, pero mantén la distancia». «Este sospechoso es peligroso». Marta se quedó sin aliento al observar a las dos diminutas figuras husmear en la nieve con una determinación asombrosa. Lo que creía que eran simplemente cachorros abandonados podría ser la razón por la que la policía había encontrado su cabaña tan rápido. Estas pequeñas vidas que había salvado ahora revelaban el rastro de un criminal escondido en algún lugar del bosque helado. El sheriff se volvió hacia ella, con una mezcla de gratitud y gravedad en su voz. «Señora, sin estos perros, y sin que usted los acogiera, quizá nunca hubiéramos sabido a dónde mirar». El cachorro más grande corría por la nieve, con el hocico agachado, cada movimiento preciso y decidido. El más pequeño se mantuvo cerca, deteniéndose solo para mirar a Marta y al grupo de oficiales que ahora lo seguían con cautela. El bosque, tranquilo hace apenas unas horas, parecía extenderse sobre ellos, con las ramas crujiendo suavemente como si contuvieran la respiración. El sheriff Dalton indicó a su equipo que se desplegaran, pero que mantuvieran una línea de visión clara hacia los perros. «Manténganse alerta», advirtió en voz baja. «Si el sospechoso está herido, aún podría estar armado y desesperado». Las radios resonaban con actualizaciones, mientras los agentes confirmaban que el rastro coincidía con las huellas de botas anteriores. Marta se mantuvo en la retaguardia, con el corazón apesadumbrado por emociones encontradas. Había recogido a los cachorros para protegerlos. Sin embargo, ahora estaban llevando a desconocidos al peligro. Aún así, la determinación en sus diminutos cuerpos era inconfundible. Estas ya no eran mascotas perdidas. Se movían como rastreadores experimentados. Cada ladrido y cada zarpazo repentino les indicaba el camino. El grupo siguió a los perros adentrándose en el bosque hasta que los cachorros se detuvieron bruscamente junto a un denso grupo de abetos. El más grande gruñó bajo, arañando un montículo de nieve semienterrado cerca de la base de un árbol. Un agente retiró con cuidado el polvo y se puso rígido. Debajo yacía una bolsa de lona manchada de sangre seca, parcialmente abierta, que revelaba fajos de billetes y una pistola oxidada. «Prueba del robo», confirmó el sheriff con voz firme. Dio órdenes rápidas por la radio. «Tenemos una propiedad. El sospechoso no puede estar lejos. Cierren el perímetro». Mientras el equipo aseguraba la zona, los cachorros seguían dando vueltas, ladrando con insistencia hacia un estrecho barranco más allá de los árboles. Un agente se acercó sigilosamente e hizo una señal. Un príncipe fresco bajaba la cuesta, informó, todavía sangrando. El sheriff se giró hacia Marta, con expresión suavizada a pesar de la urgencia. «Señora, estos perros no llegaron a su porche por casualidad. La guiaron a usted y ahora a nosotros desde el principio. Puede que hayan salvado más vidas de las que jamás sabremos». Marta sintió una oleada de asombro y miedo al ver al cachorro vigilar la evidencia oculta. Lo que había creído un simple acto de bondad, abrir la puerta a dos perros callejeros congelados, se estaba haciendo evidente. Estos animales eran más que víctimas del frío, eran pequeños testigos valientes, protectores disfrazados, y la clave para llevar a un hombre peligroso ante la justicia. El bosque se sumió en un silencio inquietante mientras los agentes rodeaban el barranco. La nieve crujía suavemente bajo sus botas. Cada paso era deliberado. Los dos cachorros se mantuvieron cerca del borde, moviendo el hocico y sus agudos ladridos rebotando en los árboles como ecos de urgencia. El sheriff Dalton levantó una mano, indicando silencio. Todos se quedaron paralizados, escuchando. Desde las sombras de abajo se oyó un leve crujido.
demasiado fuerte para ser una ardilla, demasiado controlado para ser nieve cayendo. El sheriff apretó la mandíbula. «Está ahí abajo», susurró. «Armado o no, está acorralado». Se giró hacia Marta, con los ojos entrecerrados por la preocupación. «Señora, por su seguridad, por favor, retroceda hacia la cabaña». Pero Marta no se movió. Algo en su interior se negaba a irse. Pensó en los golpes a medianoche, la tela ensangrentada escondida bajo su porche, y los cachorros aterrorizados que la habían buscado. El miedo corría por sus venas, pero otro sentimiento la invadió con más fuerza. Decisión. «Estos pequeños confiaron en mí primero», dijo en voz baja. «No voy a irme ahora». El sheriff dudó, percibiendo la determinación en su rostro curtido. Finalmente, asintió. «Quédense detrás de mí. Nada de movimientos bruscos». Los perros emitieron un ladrido repentino y agudo, y luego guardaron el silencio, con la mirada fija en un oscuro acantilado en el banco de nieve. Un instante después, un hombre apareció a la vista, una figura demacrada con una chaqueta rota y un brazo envuelto en una tela manchada de sangre. Sus ojos se movían como locos mientras intentaba subir la pendiente opuesta. «¡Alto! ¡Departamento del sheriff!», resonó la voz de Dalton en el frío. Los agentes alzaron sus armas, pero Marta dio un paso adelante justo para que su voz se oyera. «¡Se acabó!», gritó con un tono firme, casi maternal. «No empeores esto. Estás herido. Deja que te ayuden». El hombre se quedó paralizado, con el pecho agitado. Por un instante, solo el aliento silencioso del bosque llenó el aire. Luego cayó de rodillas, sintiendo la necesidad de luchar. Los agentes se apresuraron a intervenir, lo esposaron y aseguraron el arma oculta bajo su abrigo. El alivio recorrió al grupo como un viento cálido y repentino. El sheriff se volvió hacia Marta con una mirada de profundo respeto. «Señora, puede que haya evitado una tragedia. Su calma podría haber salvado vidas, incluida la suya». Marta exhaló, sintiendo a los cachorros apretados contra sus botas, sus pequeños cuerpos vibrando de orgullo. Se arrodilló para acariciarles la cabeza, susurrando suavemente. «Lo lograron, mis valientes. Lo logramos juntos». Los copos de nieve flotaban suavemente mientras los agentes conducían al hombre capturado cuesta arriba, con la cabeza gacha y el brazo herido vendado con una tela improvisada. Las luces intermitentes de los vehículos policiales proyectaban largas rayas rojas y azules sobre el suelo blanco, pintando el bosque de colores surrealistas. Marta estaba de pie cerca del porche de la cabaña. Los dos cachorros se acurrucaron cálidamente contra sus piernas, observando confusos cómo la larga noche de miedo finalmente daba paso a una mañana tranquila y triunfal. El sheriff Dalton se acercó con paso firme. Su aliento se empañó en el frío. «Se acabó», dijo en voz baja, casi con alivio. «El sospechoso está detenido. Hemos recuperado el dinero robado y el arma. Gracias a ti y a estos pequeños héroes, podemos cerrar este caso antes de que alguien más salga lastimado». Marta parpadeó, aún procesando el torbellino de las últimas 12 horas. «Solo abrí la puerta», murmuró casi para sí misma. «Fueron los perros quienes lo supieron». Dalton se permitió una pequeña sonrisa genuina. «Quizás, pero confiaste en sus instintos y mantuviste la calma cuando importaba». Eso marcó la diferencia. Se agachó para acariciar suavemente el suave pelaje del cachorro. Menearon la cola con orgullo, disfrutando de los elogios del sheriff. «Me aseguraré de que el departamento reconozca su responsabilidad en esto. Se lo merecen». Los agentes recorrieron el patio, fotografiando las pruebas ocultas y sellando las bolsas con el dinero robado. Otros le ofrecieron a Marta café caliente de un termo y comprobaron que estuviera ilesa. Todos le dieron las gracias en voz baja y sincera. A pesar del frío, el ambiente transmitía una extraña calidez, alivio y gratitud que reemplazaban la tensión de la noche. Mientras el último vehículo policial se preparaba para marcharse con el hombre esposado dentro, Dalton se volvió hacia Marta.
Puede que los investigadores del pueblo le hagan preguntas, explicó. Pero por ahora, el peligro ha pasado. Usted y estos cachorros por fin pueden descansar. Marta exhaló profundamente, sintiendo que el miedo se le quitaba de los hombros. Miró a los cachorros. Sus ojos brillantes reflejaban la luz de la mañana. Habían traído el caos a su puerta, pero también coraje y una compañía inesperada. Susurró suavemente: «Viniste aquí por algo, ¿verdad?» El cachorro más grande ladró suavemente, como si respondiera en aquel tranquilo claro nevado. Parecía menos casualidad que destino, que dos valientes criaturitas la hubieran encontrado justo a tiempo para cambiarlo todo. El sol ascendía, esparciendo su luz dorada sobre la nieve brillante, pero Marta apenas notó el frío. Estaba de pie en el porche con los dos cachorros acurrucados contra su falda de lana. Sus pequeños cuerpos irradiaban calor. Las últimas palabras del sheriff resonaron en su mente. Tú y estos cachorros por fin pueden descansar. Tras una noche llena de miedo y misterio, una profunda y serena paz se apoderó de la cabaña. Dentro, el fuego ardía lentamente, proyectando un suave resplandor naranja por toda la habitación. Marta preparó té fresco y puso un tazón de leche caliente para sus inesperados invitados. El cachorro más grande se acercó primero, meneando la cola, mientras que el más pequeño dio un ladrido alegre, y lo siguió, observándolos lamerlos con entusiasmo. Marta sintió una suave oleada de gratitud. Lo que había comenzado como un simple acto de compasión, abrir la puerta a dos animales congelados, se había convertido en algo extraordinario, una oportunidad para salvar vidas y reencontrar su propósito. Esa misma tarde, el sheriff Dalton regresó brevemente, esta vez sin urgencia. Le entregó un papel cuidadosamente doblado. «Es solo una nota de agradecimiento del departamento», dijo con una mirada amable, «y un recordatorio de que estos pequeños son héroes por derecho propio. Si lo desea, podemos ayudarles a encontrar un hogar». Pero algo me dice que ya lo encontraron. Marta sonrió, con una calidez inusual iluminando su rostro curtido. «Ya están en casa», dijo simplemente. Los cachorros parecieron entender, subiéndose a su regazo y acurrucándose como si ellos mismos hubieran sellado la decisión. Antes de irse, el sheriff se tocó el sombrero. «Sabe, señora, la mayoría de la gente habría ignorado esos golpes. Tu bondad no solo salvó a estos perros, ayudó a atrapar a un hombre peligroso. El pueblo te debe más que agradecimiento». Al anochecer, Marta se sentó junto a la ventana, con los cachorros durmiendo a su lado, sus suaves respiraciones llenando la silenciosa habitación. Durante años, había vivido en soledad, creyendo que sus días de marcar la diferencia habían quedado atrás. Ahora, con dos valientes compañeros a su lado, sentía algo que no había sentido en años. Se sentía necesaria, viva y profundamente conectada con el mundo más allá del bosque. Acarició sus sedosas orejas y susurró con una sonrisa: «Debían encontrarme». Afuera, el bosque yacía tranquilo y seguro, como si también comprendiera que esta inesperada familia estaba justo donde debía estar.